El duelo es el proceso que enfrenta una persona ante la pérdida de un ser querido. La duración y la intensidad de las emociones varían, ya que cada persona lo experimenta de diferente manera. Negación, nostalgia, enojo o depresión son algunos aspectos que podrían afectar a quien ve de tener sueños, anhelos y deseos de quien en vida fuera padre, madre, hijo, esposo o un amigo. Debemos saber que el duelo es doloroso y es importante que se le permita el tiempo necesario para expresarlo a aquellos que sufren una pérdida. En la palabra de Dios, específicamente en Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Versículos más adelante señala el tiempo de llorar, por lo que no debemos subestimar el tiempo del duelo. Todos en algún momento hemos experimentado la pérdida irreparable de alguien muy cercano, pero también hemos recibido el consuelo de parte de Dios. Y es por eso que en este programa queremos compartir con usted todo acerca del proceso del duelo y del propósito de vida durante nuestra estadía en esta tierra, sin olvidar la esperanza después de la muerte para quienes amamos al Señor. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Iniciamos. Mis hermanos, muy buenos días. Iniciamos Análisis BNE este jueves con un tema muy importante. Esperamos poder llevar a su hogar esperanza, paz a su corazón y que el Señor pueda tomar el control en esta mañana de este tema para edificación de su vida. Antes de adentrarnos al tema, quiero agradecer a la Asociación Servicios para Sordos Latinos. En el recuadro usted puede observar a nuestra intérprete de lenguaje de señas para poder bendecir también a esta comunidad. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, el tema, pastor, muy buenos días. El proceso del duelo es un tema muy importante en la actualidad y para poder ser bendecidos y profundizar en él también nos acompaña Wendy Pineda, licenciada, experta en tanatología. Buenos días, licenciada. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Licenciada, qué bueno que está compartiendo con nosotros. Hoy vamos a abordar un tema muy sensible. Si por sí el tema ha sido sensible de por sí, no digamos en estos 2 años en que hemos visto amigos, familias, seres queridos partir. En el caso nuestro como hijos de Dios sabemos que esa es la presencia del Señor, pero aún así sigue siendo doloroso. Es un proceso que nosotros no quisiéramos pasar o que un familiar pasara, porque el mismo Jesús antes de ir a la cruz en el Getsemaní dijo, Señor, si es posible aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nosotros quisiéramos ni beber esa copa ni que un familiar nuestro la beba, pero más sin embargo él fue obediente y sí la pasó. Y sobre todo al final nos trajo esperanza, porque con su muerte nos trajo vida. Pero licenciada, ¿qué nos puede decir usted con respecto a este tema? ¿Se está listo para afrontar la pérdida de un ser querido? No, realmente aún en los procesos cuando hay una enfermedad larga, sí deberíamos de tener un acompañamiento, pero en nuestra cultura guatemalteca es pocas veces que tenemos un acompañamiento tanatológico. Sí tenemos un acompañamiento pastoral, o sea, sí muchas veces en nuestra cosmovisión sí tenemos acompañamiento, pero no hay acompañamiento. Ok, pastora, licenciada, perdón, ¿cómo se manifiesta el duelo? ¿Cuál es ese proceso que una persona experimenta al perder a un familiar o a un ser querido? En la introducción hablaban de etapas. En los años 60, la tanatología existe desde hace muchísimos años, más de 100 años, pero en los años 60 la doctora Elizabeth Kubler-Ross hace una investigación gracias a unos teólogos que se acercan a ella para iniciar un proceso de tesis. Y en esta investigación que hace ella junto a ellos, en apoyo a ellos,
determina que el proceso de duelo tiene etapas. Mencionaban la negociación o shock, la depresión, el enojo, la negociación, la aceptación y nosotros sumamos muchas etapas más. Esto fue en los 60, este modelo Elizabeth Kubler-Ross ha evolucionado y ahora podemos sumar la esperanza, más nosotros, los creyentes, los cristianos, se altera todo este patrón, este modelo por la esperanza que tenemos de la vida eterna. Estas etapas se manifiestan, por ejemplo, el shock. No puedo creer que esté pasando esto. O sea, sería una expresión de alguien que está en shock. O siento que en algún momento va a entrar. Siento que me va a llamar. ¿Verdad? O sea, no puedo creerlo. No puedo creerlo. En la Biblia encontramos a Job, famosísimo Job, los amigos de Job. Eran los que estaban en este proceso. Job estaba firme en su fe, pero los amigos de Job dicen, ¿cómo es posible? No, a él no debió de haberle pasado esto. O sea, ¿qué hiciste? Ellos eran los que estaban en un proceso de shock. Si vemos el enojo, es una manifestación también dentro de un proceso de duelo y podría ser, ¿por qué yo? ¿Por qué mi familiar? Porque él que era tan bueno y no esta persona que era diferente. Esta etapa puede manifestarse en los cristianos. Sí, en todo ser humano, porque es natural, las etapas de duelo son mecanismos de defensa, así, es un mecanismo de defensa. Estamos en la etapa de shock y realmente es una misericordia grande de Dios para nosotros que no estemos evidenciando al 100% un hecho traumático. Luego, con el tiempo, empezamos a recordar, ay, yo hice esto, ay, me dijeron esto, pero en el momento no, porque es un mecanismo de defensa, estamos protegidos por nuestro propio sistema. La etapa de enojo, les decía, podemos ver a Marta y a María con Lázaro. Cuando llega Jesús y les dice, no estabas, no viniste. Y si vos hubieras estado acá, él no hubiera fallecido, pero vos no estabas. Ellas manifiestan enojo, o sea, es humano. Y por supuesto, Dios sabe, Dios puso estos sentimientos en nosotros. O sea, otra etapa, la tristeza. En el modelo Kubler-Ross se menciona como depresión, realmente es una tristeza profunda, donde vamos a manifestar pues llanto de tristeza, porque hay llanto de alegría, ¿verdad? Pensamientos tristes, pensamientos que no conectan a la felicidad que tal vez el ser amado que partió nos daba, sino al sentimiento de no tenerlo, a la ausencia. Una de las etapas más cortas de las que podemos vivir en el duelo es la negociación. Y esto se podría manifestar, por ejemplo, en una persona, cabe mencionar que los duelos no son únicamente por la pérdida de un ser amado, puede ser también un duelo por perder un trabajo, por perder la salud, por esto que pasó de la pandemia, cambio, una relación, sí, un divorcio, una separación. Es lo más semejante a una persona de duelo. Exacto. ¿Qué es un duelo? El duelo es una pérdida importante. ¿Y qué es una pérdida importante? Todo aquello que la persona considere que es importante. O sea, depende de cada persona qué es una pérdida importante. No podemos solo encasillar, duelo es esto, duelo es esto. Duelo es todo aquello que una persona considera importante que haya perdido. Entonces, la pérdida de la salud. Como vemos, una etapa de negociación, como les mencionaba, es de las más cortas, pero podría ser, doctor, yo voy a hacer todo lo que usted diga. Voy a llevar el tratamiento al pie de la letra, cúreme. O, Dios, te voy a servir, voy a ser tu hijo más fiel, el más activo en la iglesia, pero sana a mi papá, sana a mi familia.
rescátame de esto. O sea, como es una negociación, lo hacemos, proponemos nuestro negocio y soltamos. Es tal vez la etapa más corta. Luego, la etapa de la aceptación, por supuesto, estamos preparados para aceptar que lo que perdimos, avanzar sobre lo que perdimos, ¿verdad? No estar estancados en el duelo. Y algo muy importante de las etapas de duelo es que no son estáticas, o sea, no son rígidas. Y que el modelo se menciona en un patrón, ese patrón no es rígido, ¿verdad? O sea, podríamos tener personas que están en una etapa de duelo, de shock, de negación, y que pasan al enojo. Y del enojo a la aceptación. O sea, no es rígido, no es estático y nos provoca movimiento. El duelo nos provoca acción. O sea, no podemos estar quietos en el duelo para sanar del duelo. Licenciada, usted hablaba del proceso más pequeño que era la negociación. ¿Cuánto dura cada proceso, si lo vemos de esa manera? No hay tiempo. No se puede definir un tiempo, porque cada duelo es diferente. Por ejemplo, yo he vivido varios duelos importantes en mi vida, pero cada duelo ha sido diferente y cada proceso ha sido diferente. De hecho, no por hablar sobre el duelo y tener conocimiento del duelo, estoy ajena a él o... Inmune, ¿verdad? Ese dolor. Ajá, inmune, sí, no. O sea, siempre vamos a pasar el proceso y no nos volvemos expertos en duelo, sino expertos en el proceso de sanidad del duelo. Licenciada, es muy importante el punto de vista que usted nos está dando. Nosotros como pastores, una de las primeras personas que llaman las familias de nuestras iglesias por la confianza que nos tienen y por la palabra de Dios nos llaman. Pastor, acaba de fallecer. Yo me he dado cuenta, usted citó el Evangelio de Juan capítulo 11, sí, lo de Marta y María. Ahí encontramos dos cosas, licenciada, con respecto, ahí están los procesos del duelo. Sí. Ahí están los puntos que usted está hablando. En la Biblia se encuentran esos 4 puntos. Fíjense que cuando se muere Lázaro, dice la palabra, y los judíos, estoy en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, vinieron a consolar a Marta y a María. Fíjense que el dolor a nadie le gusta. Es más, la palabra duelo viene del latín dulus, que significa dolor. De ahí viene esa palabra, duelo. A nadie nos gusta el dolor, pero quiero decirles que entre veces el dolor Dios lo permite para que nos unamos, porque el dolor nos une. Otra cosa no nos une, todo nos separa. El único que nos une es el dolor. Si ustedes se dan cuenta, cuando fallece un familiar, ahí aparece aquel tío que no veíamos, aquella prima, y uno hasta dice, disculpa que en estas situaciones nos tenemos que ver, pero buenas noches. Y ve uno aquel familiar que viaja aún desde los Estados Unidos para estar acá. O sea, no nos gusta el dolor, pero el dolor nos une. Y con lo que usted hablaba, cuando nosotros como pastores predicamos en un funeral, la mayoría de veces yo lo he podido percibir, siempre hay un espíritu como de culpa, o no quitemos la palabra espíritu, un ambiente es la palabra. Unos están en el dolor, pero siempre hay alguien, el círculo más cercano de la persona fallecida, hay un como sentimiento de culpa, porque pasa eso, porque Marta y María, como le dicen a Jesús, si tú hubieras estado, nosotros estamos buscando un culpable. Exacto. No, si el bombero se hubiera ido más rápido, si hubiéramos comprado la medicina, si lo hubiéramos llevado a un mejor sanatorio, si le hubiéramos hecho caso. Porque yo lo puedo percibir cuando uno ora por las personas, porque se oye el lamento. Como dice usted, después se dan cuenta de lo que dijeron, pero como uno está fuera de ese dolor, puede captar ese lamento que entre veces siente como un sentimiento de culpa en el ambiente. Y yo quiero decirle algo, hermano, no es que los bomberos no hayan llegado más rápido, aquel doctor no tuvo el conocimiento o hubiera prestado más dinero. Yo quiero decirles algo, ahí es donde debemos de descansar en la soberanía de Dios. Ajá, porque como decía en Eclesiastés 3, hay un tiempo
Algunos el Señor nos da un poco más de tiempo, otros tenemos menos. Él sabe en su soberana voluntad. ¿Por qué lo digo esto? Porque como pastor nos ha tocado que acompañar lutos y mucha gente no solo tiene el dolor que partió su familiar, sino todavía cargando con un consentimiento de culpa. Y yo quiero decir algo, en el momento está bien sentirlo, porque más adelante hablaremos del Jesús lloró, que las emociones, eso que seamos cristianos, no significa, como usted bien lo dijo, licenciada, yo casi le estoy haciendo el resumen a sus palabras, porque dijo usted que lo experimentó y no está inmune al dolor. ¿Saben qué me pasó a mí en un funeral? Se acercó un pseudo hermano y le dijo a la otra persona, ¿por qué lloras? ¿Dónde está tu fe? Ah, yo sí no me aguanté, usted sí me metí. Soy el pastor, ¿no? Yo le dije, mira, ¿cómo le decís así? Sí. Porque no es tu mamá, le dije yo. Porque si fuera tu mamá, si fuera la mía, yo estaría igual que él, le dije yo. La fe no tiene nada con no dejar de expresar nuestros sentimientos. Déjalo. Si la Biblia dice que todo tiene un tiempo. Hablando de lo que usted decía, aún los cristianos no somos inmunes al dolor. Exactamente. Licenciada, antes de hacer la siguiente pregunta, yo quiero agradecer a los hermanos que están sintonizándonos a través de las redes sociales. Acaba de ingresar un comentario de María Elena Salles. Ella dice, cuando me tocó vivir esta etapa fue frustrante para mí, porque cuando a mí me avisaron que mi esposo estaba muerto, ya lo estaban velando y pasé mucho tiempo con depresión. Sin embargo, lamentablemente he experimentado el duelo con mis seres queridos, mis padres, mi esposo y mi hermano. El dolor es tan grande, pero diferente con cada ser amado. Es impresionante, licenciada, y ahí va mi siguiente pregunta. Se habla del proceso para cada persona. ¿Existen personas que están tranquilas, que pueden estar tranquilas sin experimentar ese proceso o quizá no experimentarlo a profundidad? Sí, depende del proceso en sí. Por ejemplo, podría suceder más frecuentemente cuando hay una enfermedad larga, un padecimiento crónico degenerativo, que vemos cómo nuestro familiar se va disminuyendo su vida, se va debilitando su vida. Entonces sí puede haber una etapa o una reacción de paz, de resignación completa. Eso no quiere decir que no vayamos a tener la ausencia, el dolor de la ausencia. O sea, no somos inmunes al dolor. Realmente no. Realmente sí. Como seres humanos lo experimentamos. Exacto. Y sucede algo, nos prohibimos sentir, nos prohibimos expresar, ¿verdad? Solemos decir como un cliché, como una muleta, no llore, tenga fe. Realmente el llorar es humano, el enojarnos es humano. Lo normal, la norma, podría decir, no llore, compórtese. Pero eso es como para un evento, pero para un sentimiento tan natural, tan humano, tan necesario, sí debemos de expresarlo. Sí podríamos llorar con resignación, sentir tristeza con resignación, sentir incluso enojo con resignación. Sí podríamos negociar con Dios o con el médico o con alguien con resignación. Ok. Patricia del Rosario García pregunta, ¿el duelo que no se vivió en su momento, cómo superarlo? Estos son duelos postergados y realmente, ¿qué sucede cuando postergamos un duelo? Perdemos a alguien o algo importante y nos volvemos, ¿cómo se dice? Trabajólicos, ¿verdad? Muy trabajadores, empezamos a emprender y empezamos a evitar enfrentar el duelo. Hoy platicaba con alguien y me decía, quiero darle la noticia a mi suegro, quiero darle la noticia a mi familiar, pero tengo la preocupación de que vaya a empezar a hacer bromas, porque cuando está queriendo evitar, empieza a hacer bromas y corta la seriedad del evento. Entonces, justo eso, ¿cómo podemos hacerlo? Haciéndonos preguntas como, ¿qué le hubiera dicho? ¿Cómo hubiera sido el adiós? ¿Cuál sería la mejor manera de despedirme? Por supuesto, yo recomiendo que esto sea acompañado de un pastor, de un líder de la iglesia, de un tanatólogo, de un psicólogo que tenga
conocimientos de tanatología, manejo de pérdidas y duelos. Pero haciéndonos preguntas, porque seguramente se va a abrir. Si no logramos que se abra abrir el duelo voluntariamente, el duelo de todos modos en algún momento se va a acercar a nosotros. Ok, es una bendición poder escuchar estas palabras, pastor, porque pueda que en casa haya alguien que lo esté experimentando y que no sepa cómo enfrentarlo. Más adelante, en el próximo bloque, vamos a estar hablando sobre la tanatología, cómo podemos buscar ayuda, pero en este momento vamos a ver qué opinan las personas, qué opinan nuestros hermanos televidentes acerca del proceso del duelo. ¿Les parece? Sí. Adelante. En esta oportunidad conoceremos cómo cada persona ha enfrentado el proceso del duelo desde su perspectiva. Bueno, yo quiero hablarles de la pérdida de un familiar. Es un proceso muy difícil, máximo cuando nos toma de sorpresa y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Pero yo soy una viuda al cual he visto la mano del Señor, he visto cómo ha proveído, cómo ha sido un padre para mis hijos, protector, ha sido mi compañero fiel. Por eso, hermanos, yo los insto a que confiemos en Dios, a que no desmayemos, por dura que sea la prueba, la soledad que deja, el vacío que deja el familiar, pero confiando en Cristo salimos adelante, hermanos. No desmayemos porque Cristo está con nosotros. Amén. La pérdida de un familiar es muy doloroso, que como seres humanos debemos de pasarlo, pero cuando creemos y ponemos nuestra confianza en Dios, Él es el único que nos puede fortalecer. Así que ustedes que están pasando por una situación muy difícil como esta, el haber perdido a un ser querido, recuerden acercarse a Dios, que Él es el único que puede venir y fortalecer esos corazones que están dolidos. Que Dios les bendiga. Yo creo que la pérdida de un familiar es un momento muy difícil porque nosotros dejamos de ver a esas personas que nos han acompañado en bastantes procesos de la vida. Y pues yo lo experimenté con mi papá. Él nos dejó desde que yo estaba muy pequeña, pero yo también creo que Dios es nuestra fortaleza, que Él nos puede ayudar. Así que le animo, hermano y hermana, que usted siga creyendo en Dios y que Él le acompañe todos los días de su vida. El proceso de perder a un ser querido pues, fue muy difícil, yo me sentía muy desanimada, yo sentía que ya no podía salir adelante, pero gracias a Dios Él transformó todo eso en sonrisas y no fue fácil, ¿verdad?, en los primeros meses, pero gracias a Él, pues nosotros pudimos salir adelante. También, si hay alguna persona que esté pasando por un proceso, los animo para que ustedes puedan buscar a Dios, porque en Él pueden encontrar ustedes esa respuesta y se van a sentir más tranquilos. La pérdida de un familiar o un ser querido, en mi opinión, es algo que uno no espera o no quisiera que pasara en ese momento. Pero en medio de cualquier circunstancia, nuestra confianza debe ser en Dios, nuestros pensamientos deben de ser en Dios, y ahí nosotros vamos a manifestar cuánto lo amamos y cuánto vamos a entregarle ese dolor. Yo le diría a las personas que puedan entender que Dios es el único que nos puede sacar de ese dolor, de esa circunstancia difícil, y poder entender que hay un propósito. Nosotros tenemos que seguir adelante. Para mí la pérdida de un ser querido es algo muy difícil, es un dolor que no podemos explicar y sucede cuando uno menos se lo espera. Pero hoy yo quiero recordarle a aquellas personas que están pasando por algún momento como este de luto, de dolor, que confíen en Dios, que se aferren en Dios y sobre todo que aprendan a confiar plenamente en Él. Dios sabe por qué hace las cosas y Dios conoce cada situación de nuestras vidas. Hoy los quiero animar a que sigan adelante confiando plenamente en Dios y sobre todo que se refugien en Él. Que Dios les bendiga. Vamos a agradecer a cada uno de nuestros televidentes que se ha dado a la tarea de poder
pues agradecer el tema que se está tratando el día de hoy, que es muy importante, realmente es una situación que muchas familias guatemaltecas han tenido que enfrentar durante este año de pandemia, pastor. Fuera de lo que, si fuera causa de COVID o otras enfermedades, cada familia guatemalteca ha tenido en este tiempo que enfrentar un duelo. Y queremos agradecer la comunicación de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque hoy a la luz de la palabra estamos atendiendo también cómo poder superar ese proceso de duelo. Queremos agradecer a Priscila Juárez, dice, es tan difícil poder entender cuando un ser querido se va en un momento a otro. Solo Dios, que tiene el cuidado de nosotros, nos ayuda a salir adelante. Y es una verdad realmente bíblica, pastora. Solo el Señor puede sacarnos adelante de este dolor, obviamente de perder a un padre, a un hermano, a un amigo, a un compañero de trabajo también, pastora. Y cuando nosotros leemos sus comentarios, nos importa, nos interesa el saber qué es lo que usted siente, qué es lo que usted piensa, porque hay palabras que podrían servirle a alguien que lo esté leyendo en este momento. Y cada uno de los que hemos pasado por algún duelo en algún momento, nos ha costado salir de ahí, pero el único que nos ha podido sacar ha sido Dios, porque las palabras, ni un abrazo, nada lo saca a uno de ese dolor, sino que el Dios Todopoderoso. Y dice Menchi Mazariegos, pido oración por una hija que no logra superar la muerte de su papá, y eso ya hace 8 años. Pues como le digo, el único que nos puede ayudar a salir ahí es Dios. Aferrarnos a sus promesas, acercarnos a Él, porque Él es el que fortalece nuestras vidas. Queremos agradecer la comunicación de Leslie Soberanis, también dice, es un proceso muy duro, pero tenemos la esperanza en Dios y la fortaleza del Espíritu Santo. Y aquí está Doris Morales, dice, muchísimas bendiciones sobreabundantes de nuestro buen y amado Dios Todopoderoso de Israel. Saludos desde Amatitlán. Gracias, mi hermana, por sintonizarnos por allá. Hermana Patricia del Rosario García hace una pregunta, dice, hay personas que nunca lloran por su ser querido, por favor decirme por qué. Vamos a trasladar también su pregunta al especialista para que pueda también orientarnos, pastora, por qué hay personas que no pueden expresar ese dolor también y se va quedando ahí, a veces creando en algunos casos raíces de amargura también. Y enfermedades también. Carlita de Gallina dice, Dios les bendiga, gracias por esta entrevista, es de bendición para mi familia y entender por qué pasó esto en nuestras vidas. Acá nuestra hermana Ingrid González dice, muy buen tema, bendiciones, mi esposo no ganó la batalla, dice, o ganó la batalla, ya está en la presencia del Señor el 7 de abril del presente año. Muy recientemente, pastora, la pérdida de su esposo, pero sabemos que el Señor está poniendo también palabra de fortaleza en su corazón. Así es que, pastora linda, vamos ahora. Solo con esta pregunta, dice, hay personas que nunca lloran por su ser querido. Favor decirme por qué. Así es, pastora. Esa es la pregunta que vamos a trasladar en este momento a la doctora, porque vamos ahora a la segunda parte. A la segunda parte. Si tiene esa duda, yo creo que tiene que poner mucha atención en lo que hoy van a decir sobre esto, porque yo sé que hay muchas personas que se quedan con eso, no puedo llorar, no puedo llorar. ¿Será que soy insensible? ¿Qué es lo que pasa en mí? Pues vamos a esa segunda parte. Y en esta mañana queremos agradecer que esté en sintonía de Telerevista Buenas Nuevas de Esperanza, gracias al socio honorario. Hoy es jueves, hoy es día de análisis BNE y estamos hablando de los procesos de luto. Está con nosotros la licenciada Wendy Pineda, tanatóloga, también está Eduardito Arias y su servidor abordando este tema. Es muy importante que usted esté con nosotros, que se quede. De hecho, todavía puede llamar a un amigo, a un vecino, a un familiar, porque al final estaremos también orando precisamente por los que están atravesando recientemente y por lo que hemos aprendido del luto. Esto no es de días, esto no es de meses, a otros les toma un poco más de tiempo, inclusive años. Quédese con nosotros. Así es. Tenemos en las redes sociales bastante interacción. Ya Florecita y Pastor Azul estuvieron leyendo algunos mensajes, pero hay uno que me es muy interesante. Dice Lili López, esta pregunta es pastoral. Otra pregunta dice, ¿el alma a dónde va y el espíritu a dónde va a la hora de partir?
Sí, tenemos que tener bien claro que la teología y la tanatología no están separadas. Ambas son, ¿qué le digo? Se complementan. Se sustentan. Ahí está, como lo dijo la licenciada. Entonces, voy a compartirlo del punto bíblico pastoral, que es lo que la Biblia enseña y lo tomamos como fundamento y verdad. La Biblia cuando nos habla que nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, porque muchas veces solo le ponemos atención al alma, al espíritu, pero también está el cuerpo. Recordamos cuando fue creado Adán y Eva, Dios a él le dice algo. Al final le dice, porque polvo eres y no es, y en polvo te convertirás. Literal dice, y al polvo volverás. Entonces, lo que la Biblia nos enseña, ella pregunta a dónde va el alma, a dónde va el espíritu. Bueno, cuando morimos, nuestro cuerpo vuelve a la tierra, lo volvemos polvo. Y ahí queda el alma y el espíritu. Recordemos que el espíritu es ese aliento Zoe. Así la Biblia lo transmite, el Zoe de Dios, ¿verdad? Ese aliento de vida. O como los abuelos decían, la licencia de vida, que Dios me dé licencia de vida, en términos así más populares. El espíritu vuelve a Dios porque él fue el que lo dio, ¿verdad? Y el alma, ahí estamos hablando de salvación o de condenación eterna. Lo mejor es que aceptemos a Jesús. ¿A dónde va el alma? Al cielo, pues. Y de lo contrario, pues la Biblia es bendecir bien claro que la paga del pecado es muerte. Amén. Licenciada, ¿cómo enfrenta el duelo un niño? ¿Es igual al de una persona adulta? No, los niños son realmente fascinantes, simples. Los niños son literales, sí tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? O sea, no deberíamos, no es no podemos, ¿verdad? No deberíamos hablar con un niño como a tu papito Dios se lo llevó. Porque en su edad adulta él va a tener una situación arraigada a esa frase, con Dios. ¿Verdad? Tampoco podemos decirle, tu mamita está durmiendo, porque vamos a ver que el niño no va a querer llegar a dormir, o tu abuelita se fue de viaje, porque son literales. Sí, sí. ¿Ya? A los niños de 5 años en adelante tienen capacidad de comprender, por supuesto, en su cantidad de palabras que conocen, ¿verdad? En su lenguaje. O sea, el proceso de muerte lo hemos tratado de disfrazar o de esconder. La realidad es que podemos llegar y decirle al niño, el perrito pues llegó su etapa y hubo un accidente y falleció. O sea, sí podemos decirle la verdad con amor, con paciencia, con mucho cuidado y sobre todo tratando de siempre estar cercanos a lo que sucedió. Claro, no le vamos a hablar de un hecho de violencia a un niño, ¿verdad? Pero sí al hecho de que partieron de esta existencia. De lo contrario, él va a tener muchas preguntas que no vamos a poder responder. Le podemos decir toda la verdad y tratar de no usar estas muletas, ¿verdad? De durmió, se fue con Dios, Dios se lo llevó, viajó, para evitar que a él le surjan nuevos temores. Ok. ¿Cómo podemos nosotros dirigirnos a una persona que está enfrentando ese duelo, que acaba de perder a algún familiar? En muchas ocasiones nos cuesta quizá darle palabra de ánimo o dirigirnos a ellas. ¿Cómo podemos hacer para hablar? ¿Cómo podemos acompañar a alguien, te refieres? Lo más importante es que estemos ahí presentes, más que nuestras palabras. Más que decirles algo, hacerles saber que estamos allí para cuando ellos estén listos para hablar, es importante. No podemos presionar a alguien a que algunas personas, y creo que no están actualizadas, pero algunas personas piensan que el duelo tiene un tiempo. Alguien podría decir, máximo 2 años. No, eso es un luto, es diferente, porque el luto es la manifestación cultural de nuestro duelo, que tiene que ver con
nuestra antropología cultural, nuestra cosmovisión, cómo lo vamos a expresar. Aparte es el duelo, lo que estamos sintiendo. Entonces, estar allí presente para quien está dolido, estar allí, escuchar activamente, poner atención en lo que dice, poner atención a su sufrimiento para hacerles saber que cuando esté listo puede hablar con nosotros. Pero evitar estas frases, y es un consejo realmente con mucho aprecio, evitar lo siento mucho. A mí me pegaron un pellizco una vez en un funeral, cuando llegué y le dije a la señora, le dije, lo siento mucho, y me metí un pellizco. Eso sí lo siente, mi dolor no lo siente. Y sí, es cierto. No puedo sentir el dolor de él, porque como hablábamos, aunque yo haya vivido una pérdida similar, no es esa pérdida. Podemos respetar el silencio, podemos respetar que la persona se aísle, podemos respetar su llanto, no presionar. Okay. No llorar en el funeral, no procesar la información en el momento puede traer complicaciones a la salud. Ah, sí. Sí puede traer, o sea, se manifiesta, nuestro dolor se manifiesta. Sí, dicen, ¿verdad?, que lo que la boca no habla, el cuerpo lo grita. Entonces sí se manifiesta nuestro dolor. Ok, licenciada, actualmente estamos viviendo una pandemia que lamentablemente ha arrebatado la vida de muchas personas y no se ha tenido la oportunidad de poder tener un funeral o compartir o tener a la persona en un funeral. ¿Cómo podemos enfrentar ese proceso al saber que ya no va a estar, que lo vimos por última vez entrar al hospital, pero que ya no lo vamos a volver a ver? ¿Cómo hacemos para procesar? Podríamos, este es parte del luto, ¿verdad? Es una manifestación que necesitamos y es una manifestación cultural. Podemos tener el proceso de la despedida, digamos, que sí es necesaria para nosotros despedirnos de nuestro ser amado en casa. Podemos hacer una reunión familiar, hablar como se habla en un servicio funerario, hablar de quién fue, qué hizo, por qué lo amábamos tanto, por qué lo admirábamos tanto, recordar sus bromas, recordar sus enojos. Podemos recordar eso en ese momento. Luego, cuando no tenemos oportunidad, como tú mencionabas, de un velatorio, de un servicio, como estamos acostumbrados de 48 horas y todo esto, podemos hacerlo. Ahora tenemos herramientas virtuales que nos permiten, pues, aún en la distancia, manejar esto. Lo más importante cuando alguien parte, alguien fallece, es que podemos honrar su legado. Podemos cocinar la receta favorita de mi mamá y lo podemos hacer entre hermanos, entre familia. Podemos recordarla de esa manera. ¿En qué momento pedir ayuda, licenciada? Ya viví el duelo, perdí a un familiar, ya pasaron varios años. ¿En qué momento pedir ayuda para poder tener restauración o para poder comprender lo que está pasando? Yo pienso que cuando estamos en duelo hay una etapa en la que no queremos hablar. La semana pasada falleció la esposa de un amigo y ayer que él ya se presentó a trabajar, lo primero que él dijo es: ya no me hablen de eso porque me hacen sufrir más. No está a tiempo. Está diciendo, no estoy a tiempo. Hay que esperar a que él esté a tiempo, a que él quiera hablar. Cuando él desee hablar, lo puede hacer con un amigo, con un pastor, con un líder de iglesia, con un anciano en la iglesia.
lo puede hacer con un profesional, un tanatólogo o un psicólogo que tenga especialidad en duelo. Depende de cada quien. Como te dije en un principio, les mencionaba en un principio, el duelo sí nos mueve, o sea, cada fase nos mueve. Entonces, va a depender de eso, para que nosotros podamos enfrentar, compartir lo que sentimos con alguien más. Okay. Es normal, tengo una pregunta de Patricia Rosario García. ¿Es normal, sano, que después del fallecimiento del ser querido y ya haya pasado mucho tiempo se siga hablando de ellos constantemente, ya que el amor no muere con la separación? Es normal. Bueno, normal, ahí vamos a la norma, ¿verdad? Es natural. Okay. Es natural. Siempre vamos a extrañar. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿cuánto dura el duelo? No le pongamos fecha, no armemos una agenda para el duelo. Ni el especialista que te acompaña debería tener una agenda. La realidad es que siempre vamos a extrañar. Yo perdí a mi abuelita, que creo que es una de las pérdidas más importantes en mi vida hace 30 años. Y justo ahora en el que inició la pandemia, cuando estábamos en cuarentena, yo la recordé cada día y sentí dolor por recordarla. O sea, el duelo, la nostalgia de no tenerla. Pues yo decía, abuelita, ¿tú qué hubieras hecho? Lo que empecé a hacer fue a honrar su legado, enseñándole a mi hija pequeña a cocinar como ella me enseñó a mí. Esa es la manera en la que yo manejé mi duelo, pero no hay tiempo. Podemos llorar, podemos incluso con el tiempo decir, aún no lo creo, porque amo, porque me puedo permitir amar aún con el tiempo. Okay. Sí, es interesante, a mí me gusta cómo la licenciada está abordando el tema y son respuestas bíblicas, muy bíblica lo que ella está hablando. Me hizo recordar de Jacob cuando le dijeron que su hijo José había muerto y él dijo, descenderé a la tumba con este dolor. Así dijo él, o sea, ahí nos marca que los lutos no todos los vivimos en la misma distancia. He escuchado gente decir, el día que murió mi familiar, morí yo también con él, ¿verdad? Yo creo que ese es el momento del dolor que nos hace hablar. Siempre la Biblia, a mí me gusta cómo Jesús abordó el tema, fíjense ustedes. Jesús no hubo tema que no abordara, llamándose a él mismo que él era el camino, que él era la resurrección y la vida, fíjense ustedes. Es importante cómo él lo abordó. Me llamó la atención también lo que Edu, usted le decía a licenciada con respecto a cómo lo viven los niños, ¿verdad? Yo a mi hijita tuvo que enterrar su mascotita y le dije, hija, las despedidas son parte de la vida, le dije. No usar cosas como, no, se fue de viaje, entonces lo va a estar esperando en la puerta, como es correcto. Lo único que con los niños no tenemos que ser tan gráficos, ¿no? Solo lo justo, porque sí lo entienden, con dolor a su nivel. Pero ahora, en Colosenses capítulo 3, versículo 17 dijo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis por los que durmieron en Cristo, ¿sí? Para que tengan esperanza, dice, porque los hijos de Dios, aún la muerte, la vemos con esperanza. Es normal pensar que en algún momento voy a partir, pastor, y voy a dejar un legado en mi familia, en mis amigos, en las personas que me rodean. Sí, la misma edad sí nos da madurez con respecto al tema, cristianos o no cristianos, porque este es un tema no de evangélicos, no de cristianos o de qué religión. Lo más seguro cuando nacemos es que vamos a morir. Ay, pastor, usted tan frío que lo está hablando. Sí, porque luego les voy a decir algo con mucho respeto. Mucha gente en los funerales dice ¿por qué te fuiste? ¿Y por qué te fuiste? Pero con todo respeto le cuento que nosotros también vamos para allá. O sea, muchas veces lo vemos así. Y con respecto a la edad, hay un momento en que tanto la mujer madura más antes con respecto a su legado. El hombre un poquito más, le cuesta tardar más en su legado. Pero sí debería de pensar yo que tarde o temprano el Señor me va a llamar. No del punto negativo,
sino uno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Valorar mi vida y pensar definitivamente en mi legado. No hace falta dejar un legado milenario, pero hasta las cosas más pequeñas sí son un legado para alguien. Ok. Licenciada, ¿podría hablar a nuestros televidentes que estén experimentando el proceso o en algún momento experimentemos ese proceso, la ayuda que usted puede ofrecer y algún número de teléfono, algo para que puedan comunicarse? Claro. Nosotros tenemos, gracias a la oportunidad por una experiencia vivencial, fundamos con unos profesionales también de la salud la Asociación Guatemalteca de Tanatología. El número de teléfono es el 5532-3592 y sí podemos acompañarlos en todo tipo de duelos, Algo muy importante es que creo que la pregunta más difícil que nos podríamos hacer es ¿cómo me enfrento a mi propia muerte? ¿Cómo? La realidad es que diariamente viviendo al máximo, viviendo felices, agradecidos, fieles, puedo hoy decidir ser un mejor ser humano, un mejor hijo, una mejor madre, una mejor hermana, un mejor cristiano, un mejor ser humano, para dejar un legado. Alguien dijo que hay personas que nacen, hay personas que dejan legado. Podemos ser esas personas que dejan legado. Y no tiene que ser un legado conocido por el universo, puede ser el legado a nuestros hijos. Podemos ser que digan, vivió feliz, vivió agradecida, tuvo problemas y los enfrentó, tuvo enojos y los expresó, tuvo dolor, hizo la pausa, vivió su duelo y siguió adelante. Entonces, esa es la manera en la que podemos enfrentar la muerte, nuestra propia muerte, viviendo al máximo, siendo fieles testimonios vivos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, agradecidos. Amén. Muchísimas gracias, licenciada Wendy, por estar con nosotros en esta mañana en Análisis BNE. Seguramente ha sido de bendición para nuestros hermanos allá en casa. En redes sociales nuestros hermanos están comentando, pidiendo oración, incluso más adelante vamos a tomarnos este tiempo para poder orar. Agradecemos su participación. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver un poco más de información acerca de este tema y continuamos con más? Adelante. Hoy en Análisis BNE tuvimos la oportunidad de conocer el proceso del duelo al perder a un ser querido, pero también tenemos la enorme bendición de comprender el plan de Dios para nuestra vida. Charles Stanley del Ministerio en Contacto, en la prédica titulada Vida después de la muerte, reflexiona: para el creyente la muerte no es un final aterrador, es la puerta a una nueva vida de servicio al Señor en el cielo. Nuestros días en la tierra son únicamente el comienzo de nuestra existencia. Este tiempo parecerá unos meros minutos en comparación con la eternidad en su presencia. El secreto de la trascendencia espiritual es cumplir con el especial y eterno propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta vida. No es trabajar duro para dejar una herencia material o para desperdiciar nuestros días en los placeres. Por el contrario, es para ayudar a los necesitados, influir en nuestro entorno y alcanzar a los perdidos.